cualquiera, eso cualquiera. Aquello fue un poco peloteo. También os quería decir una cosa que yo se lo he dicho ya a mi mujer, pero nunca os lo había dicho a vosotros. Yo tengo una colección de cerca de 1500 libros. Y yo he pensado que cuando me muera, que ya me queda poco... Bueno, ya me queda el espíritu. No, de verdad, oye, pues yo le he dicho a mi mujer, lo primero que tienes que hacer es llamar a la agrupación, que vayan a casa y que cojan todos los que quieran. Y los que sobren, llamamos al Ateneo, que yo soy también socio del Ateneo, y se los damos. Así es que cuando la casques, tú llamas a Margarita. Le nombramos albacea a Alberto Macho. En albacea tenemos a Alberto Macho. Me conocen y llamas tú a Margarita y dices, oye, que voy a ir a por los libros, pero tienes que llevar un camión. Bien. Creo que falta mucho todavía. No tanto. Si os parece, empezamos ya. Vale. Solamente sobraba una persona aquí, Jesús, ¿cómo estás? Ricardo. Bien, no te había contar tu presencia. Bueno, pues a la exposición de la buena memoria de don Luis. ¿Está bien ahí? Sí, estoy muy bien. Antes de empezar, cuando me estaban enseñando las instalaciones, he echado un vistazo a la biblioteca. Y he dicho, aquí caben los 1500, yo creo. No, los 1500 no, los que os interesen de esos libros. Y si no, lo hacemos hueco. Si no, pues la hacéis hueco. Bueno, yo normalmente cuando doy una conferencia, pues la preparo con 2 o 3 meses de antelación. Pero es que el domingo me llamó Martos y me dijo, oye, ¿quieres ir el martes? Que nos ha fallado no sé quién, no sé qué. Y yo le dije, encantado, pero os daré ni siquiera una charla, una charleta, que le llamo yo, a las charlas informales y entonces pues elegí el tema este de anécdotas de estos 30 años que he estado trabajando con la NASA, que os las voy a contar no cronológicamente, sino porque a lo mejor las primeras son aburridas y las he organizado en orden un poco así, que me parece que es el más oportuno. Quiero decir que me podéis interrumpir cuando termine una anécdota, si alguien tiene alguna duda o algo, pues me levantáis la mano y me preguntáis, porque ya digo que esto es charleta. De todas formas, de todas, porque es lo que estaba haciendo ayer, os voy a dar la fecha exacta, que yo tenía en la memoria, pero no sabía la fecha. Empiezo por septiembre de 1980. En esa fecha, un astronauta cubano, Arnaldo Tamayo, subió en la Soyuz 38 a la Estación Espacial Salyut 6. Yo estuve invitado en Arecibo en julio del 86, 6 años después de que este señor subiera. He intentado recordar, pero no me acuerdo bien por qué me invitaron, pero me invitaron por algún motivo a ir a Puerto Rico. En Puerto Rico, como sabéis, está el Observatorio de Arecibo, que es el que tiene la antena parabólica más grande del mundo, porque está hecha sobre aprovechando la oquedad de una montaña. Y es de 300 metros de diámetro, vamos, algo inimaginable. La antena más grande de Robledo es 64, ¿no? Ahora 70. 70. Ahora. Sí, se amplió. Pues 70 metros de diámetro, esta tiene 300. Claro, la antena no se puede mover porque está en la montaña, pero hay 4 postes y sujetan en el foco
el alimentador o el receptor, y moviéndose un poco la antena barre una zona del espacio. Nosotros fuimos a visitar, los que nos habían invitado a Puerto Rico, a visitar la antena. Estaban instalando en el foco un nuevo equipo, un nuevo receptor de mucha sensibilidad, y luego por la tarde ya volvimos a Puerto Rico, a la capital, y allí tuvimos una cena. Y en la cena, no sé por qué motivo, me sentaron al lado del famoso astronauta Arnaldo Tamayo, que era un tío cachondo que se reía de todo el mundo. Y se empezó a reír de mí desde el principio que llegamos allí. Y al final de la cena, pues me dice, yo es que soy muy torpe y no sé imitar el acento cubano, pero vosotros pensad el acento cubano, que es un acento tan gracioso. Oye Luis, a que tú no sabes por qué yo bajé del espacio con las manos completamente hinchadas. Claro, la falta de gravedad, pues la circulación, pareces tonto. Los científicos sois todos unos inútiles, no sabéis nada. ¿Qué va a ser por la gravedad? Hombre, pues sería entonces por la postura que tenías. No sé qué decir de ti, yo es que no, ya digo, pareces tonto. Me estaba poniendo de los nervios, ¿eh? Y ya le digo, pero venga, coño, dime qué diablos se pasaba. Y dice, pues muy sencillo. Yo iba sentado en la Soyuz, de un lado un ruso y de otro lado otro ruso. Y de pronto yo decía, qué calor hace aquí. Iba a tocar el botón de... ¡Oh, no toques ahí! Entonces iba a tocar, no toques ahí. Y claro, 8 días que estuve en el espacio con ellos, pues aquí me iban a dejar. Qué bueno. Estas anécdotas yo las he contado en mil sitios, o sea que algunas, pues vosotros diréis, ya me las he dicho. Alguien me contó que este Arnaldo estuvo hace poco en Valencia y cogió otro primo como yo y le contó la misma cosa. Esta anécdota que os voy a contar ahora, pues también la he contado muchas veces y hasta os hablaré, he ido a la televisión con ella a cuestas. Ahora me refiero al Apolo 16, que fue lanzado al espacio el 16 de abril del 72. Los astronautas eran Young, que luego fue administrador de la NASA, Duke, que fue el que era controlador. Desde Houston hay una sola posición que puede hablar con los astronautas. Todo se hace a través de esa posición. Y Duke era el que estaba en esa posición cuando el hombre llegó a la Luna. Y el que anunció cosas muy importantes y a veces muy trascendentales a los astronautas que estaban en la Luna. Estos astronautas que os he dicho, Mattingly estaba orbitando. Exploraron en las tierras altas de la Luna la región de Descartes y llevaban un rover. Hicieron 3 salidas al exterior y en la segunda salida, pues nosotros en Fresnedillas teníamos una sala de prensa, porque siempre había una avalancha de periodistas y claro, interferían con las operaciones. Entonces, junto a la cafetería, organizamos una sala de prensa y allí estaban todos los periodistas y allí habíamos puesto unos altavoces y se oía hablar a los astronautas. Pero de pronto, no de pronto, estaba programado que cuando los astronautas querían hablar o con sus esposas o con sus médicos o con los de la declaración de la renta, no sé cómo se llama, con esas 3 personas podían pedir que
conversación fuera privada. Entonces, en un momento nos pidieron a Houston, y Houston inmediatamente a todas las estaciones, comunicación privada. Bien, y entonces nosotros teníamos una señorita en la sala de conferencias, Katy Brennan, que Martos la conocía de pequeña y que yo también la conocía pequeña porque vivía en mi casa. Hablaba un inglés perfecto porque su padre era inglés. Y bien, pues le dijimos a Katy: oye, dile a la sala de prensa que vamos a tener una conversación, que los astronautas van a tener una conversación privada. Los periodistas, pues ya sabéis, hay de todas clases, hay los que se creen todo y los que no se creen nada. Y muchos de ellos dijeron: oh, estos tíos han visto un extraterrestre, no lo quieren decir. Pero la cosa fue 5 minutos. A los 5 minutos se volvió a restablecer el control, las comunicaciones, y ya volvieron a oír a los astronautas que hablaban. Y entonces Young, lo primero que le dijo a su compañero en una salida que hicieron: ya estaré aquí otra vez. Y en la estación pues estaba un periodista, José Antonio Silva. Es de los tiempos aquellos, vosotros quizás no lo conocéis, pero este José Antonio Silva era piloto de aeronaves. Pilotos de aeronaves, y siempre que había un accidente de aviación salía en televisión, y tenía una moto Sandlas, que eran las que se utilizaban en aquellos tiempos, y nada más oír aquello: ya están aquí otra vez, cogió la moto, salió, llegó a Madrid, lo dijo a todos los periódicos: ya han visto a los astronautas, a los extraterrestres, ya no lo querían decir. Y hasta escribió una novela de la que vendió 3 ediciones. Yo en mis mejores libros he llegado a la 2ª edición, y él vendió 3 o 4 ediciones. Bien, lo único que había pasado era que el pobre Young pues tenía colitis y había tomado un zumo de naranja, ¿no?, que estaba en malas condiciones, y entonces se lo dijo a los doctores, y los doctores le dijeron: no te preocupes, vas al cajón 28, sacas unas pildoritas, te la tomas y eso te la corta en 1 segundo. Se tomó las pastillas, salió a la superficie: ya están aquí otra vez los casos. Y se lo dijo a su compañero. Y claro, pues ni extraterrestre ni nada. Pero una vez en Madrid, en la televisión, pues llamaron a este José Antonio Silva y a mí. Y nos preguntaron, y yo le decía: pero ¿cómo eres tan cara dura? Don Luis, no diga usted tal, si es que... Bueno, unas excusas tontas, pero la novela quedó ahí y mucha gente la vendió. Luis, además es que estuvo potenciado por un tal Jiménez del Oso, que era el que estaba con él haciendo todas estas cosas de extraterrestres y demás, con el Silva. ¿Quién? Jiménez del Oso. Ah, Jiménez del Oso, sí. Supongo que se lo daría y haría alguna emisión, pero vamos, ya no me entero más cosas. Sí, Jiménez del Oso era también muy... Otra anécdota que está... Perdón un segundo, es que si se sigue el relato que tú has hecho en los diálogos que hay de la superficie lunar, esa conversación se puede volver a leer entera, como tal y como está. Y la razón de que te interrumpa es que allí se dice la palabra pedos. Ya. Yo no me he atrevido a decir. Por eso tomo ya la palabra. Con respeto. Ya están aquí, eran pedos y no extraterrestres. Eso es lo que se refería. Y además está escrito así, farts, en inglés. Ahora os voy a hablar del año muy al principio, el 67. Yo llevaba muy pocos años con la NASA, pero estaba orgullosísimo. Era relativamente joven, me habían examinado, me habían contratado en la NASA. Al principio pues me subí a la antena trepando por allí, había un Maser estropeado, lo arreglé,
poniendo unos alicates para cambiar el campo magnético, no hacían nada más que desviar el campo magnético. En muchos telegramas de la NASA aparecía los alicates de Gopegui y tal, y yo estaba contentísimo de trabajar con la NASA. Y me avisaron que había una reunión en Washington y que tenía que ir. Pues yo también me compré un maletín de esos portadocumentos Samsonite, le pegué una pegatina de la NASA y yo iba con mi maletín por la parte, que viera bien la gente que era yo de la NASA. En el avión vino una azafata, me puso el maletín arriba y yo llegué, entonces no había vuelos directos a Washington, íbamos a Nueva York, de Nueva York transbordo. Ya por fin llego a Washington, llego a la habitación del hotel, entro y está una criada de color pues limpiando la habitación. Y le digo, no se moleste, dejo mi maletín que se vea bien en la cama, me pongo a leer el periódico y la criada sigue limpiando, pero tenía la televisión puesta, porque estas señoras van de habitación en habitación, ponen la televisión y así cogen la novela entera. Pero no había novela, había un telediario y precisamente estaban hablando de la NASA. Y la señora aquella empezó a despotricar. Estos tíos que se están gastando nuestro dinero en ir a la luna y todo es mentira, ni van ni van. Yo me levanté, puse el periódico el maletín, digo, esta tía como me vea, me saca los ojos. Ahora os voy a contar el primer lanzamiento del Columbia. El Columbia fue el primer transbordador de la NASA. Y al principio, ahora la NASA, los transbordadores, los sigue con unos satélites que se llaman TDISS, que los tienen en órbita. Son 4 satélites, cubren todo, y del transbordador la señal va al satélite y del satélite a Tierra. Pero al principio estos satélites no estaban funcionando y entonces las estaciones como Fresnedillas eran muy importantes. Creo que fueron 3 o 4 los transbordadores que se siguieron desde Fresnedillas. Luego ya se pasó a los satélites. Bien, esto fue el 12 de abril del 81. Lanzaban el primer Columbia y el lanzamiento era enormemente crítico porque entonces no se conocía bien la dinámica de vuelo, no se conocía, y entonces era importantísimo medir con una precisión extrema la velocidad del transbordador, porque si el transbordador no alcanzaba la velocidad orbital, pues entonces había que abortar la misión y aterrizaría, dependiendo del momento en que se abortara, o bien volviendo a Cabo Kennedy, o bien en España, en Zaragoza, había una pista preparada, en Rota había otra, y en Canarias otra. Y como digo, pues era muy importante saber la velocidad para decirles, tenéis que, no habéis adquirido la velocidad, abortar, o si tenéis la velocidad, entráis. El aborto era muy complicado porque el transbordador planea, no tiene motores para volar por la atmósfera. Entonces en las estaciones terrenas, que había una en Cabo Cañaveral, otra en la isla Bermuda, la tercera en Madrid y otra ya en el Atlántico, no me acuerdo, en otra isla
que no me acuerdo su nombre. Ascensión. Ascensión, tienes razón. En las estaciones habían instalado unos equipos, se llamaban SARI, S-Bahn Ranging Equipment, que era el equipo que por efecto Doppler medía la velocidad. Bien, entonces lanzaron el 12 de abril este chisme, este transbordador, en Goddard, que está en Washington, están todos los paneles de las estaciones, y en Houston también. Y allí en los paneles, pues cada estación aparece en rojo si está inactiva porque ha tenido un fallo, o en verde si está funcionando. Lanzan el transbordador y la estación de Cabo Kennedy de Cañaveral tenía que adquirir la señal y medir, pero se estropeó en ese momento, unos momentos antes, y apareció en rojo y no pudo medir. Todos dijeron, bueno, pues ahora será Bermuda. Bermuda era una estación más completa y mejor y con gente más. Llegan a Bermuda y Bermuda falla también. A mí se me pusieron los pelos de punta. Como falla ahora Madrid, nos cortan la cabeza. Yo estaba en mi despacho y no me atreví a salir y ponerme detrás del operador que tenía que hacer las operaciones aquellas. Yo se va a poner nervioso, y como nervioso que estoy yo, pero en mi despacho yo oía todo. De Bermuda a Madrid la nave tardaba 8 minutos. Pasa para Madrid, la antena adquiere la señal y el operador del equipo, que era Carlos Abad, te acordarás de él, Claro. anuncia: adquirida la señal del transbordador. Inmediatamente ponen en marcha el equipo de medida y la velocidad era óptima, y anuncian a la nave: podéis entrar en órbita, ¿verdad? Y todo salió. Yo ya digo, yo estaba de un nervioso, salí, le di un abrazo a Carlos Abad, luego le dieron un diploma como este al director del INE. Y la cosa pues salió sin ningún problema. Ahora os voy a contar una anécdota del Apolo 12. Es el segundo Apolo que lanzaron al espacio. Era el 14 de noviembre del 89. Ya os he dicho que había una sala de prensa en Fresnedillas que estaba rebosante de periodistas y en el fragor de la batalla acababa de pasar un pase del Apolo y había que prepararse del 12, prepararse para el siguiente, y se había estropeado tal equipo, había que arreglarlo, en fin, había en la sala de operaciones era un hervidero de problemas y de gente gritando Bien, y en ese barullo la señorita que estaba en la sala de prensa me dice: Gopegui, que los alcaldes de Fresnedillas y de Navalagamella quieren hablar contigo. Digo, pues sí que está el momento como para hablar yo con los alcaldes, no lo sé, pero dicen, diles que no puedo. Bien. Fresnedillas es aquí, Navalagamella aquí, o sea, son dos pueblecitos muy juntos. 2 horas después vuelve a subir y me dice: oye, si no bajas, suben ellos, porque están de un cabreado que yo no los... Bueno, pues voy a bajar. Bajo y los dos estaban riñendo, tirándose de los pelos casi. ¿Qué pasa? Pues que la estación está en Navalagamella.
y ustedes la llaman Fresnedillas y todos los periódicos vienen aquí, luego van a los bares de Fresnedillas y Fresnedillas está haciendo el agosto y la estación está en Navalagamella. La estación estaba entre Fresnedillas y Navalagamella, es cierto. Tenía más parte en Navalagamella que en Fresnedillas. Pero cuando construimos la estación, pues el alcalde de Fresnedillas era muy simpático y nos ayudó en todo. Nos proporcionó personal, nos proporcionó, había que hacer expropiaciones, nos ayudó, había que poner una torre de colimación, también nos ayudó. Y bien, pues nosotros le pusimos a la estación el nombre de Fresnedillas. Pero cuando empezaron a llegar los periodistas y a salir en la prensa y a salir en la televisión y en la radio y todas partes, Fresnedillas, Fresnedillas, pues el pueblo de Navalagamella se sublevó contra su alcalde. Oye, tienes que hacer algo, esto es un... Y yo no sabía qué hacer, pero me acordé de aquello de Salomón, parte por la mitad, y le dije, ¿qué os parece si la llamamos Fresnedillas Navalagamella? Ah, pues es una buena idea. Pues nada, a partir de ahora la llamaremos Fresnedillas Navalagamella. Se fueron, vaya, yo me subí riendo, porque yo decía, si yo le digo a los americanos que digan Fresnedillas Navalagamella, que no dicen Fresnedillas, que dicen Madrid porque no pueden pronunciar Fresnedillas, y le digo, tenéis que decir Fresnedillas Navalagamella, me pegan un tiro, así es que... Pero sí, hicimos un comunicado de prensa que nadie le hizo caso y todo el mundo siguió llamando a la estación Fresnedillas. Esta anécdota que os voy a contar ahora es la que más veces he contado. O sea que supongo que uno de cada tres de vosotros se las habrá de memoria. Pero como tengo que contar todas, me voy a beber un poco de agua y se me había olvidado. Tengo que contar muchas anécdotas. Pues. Esta es de julio del 78. Supongo que todos vosotros habíais nacido, pero vamos, no estaríais muy metidos en política entonces. En julio del 78, la NASA y la Unión Soviética decidieron hacer una misión conjunta con dos finalidades. Una, calentar un poco la Guerra Fría. Trabajamos conjuntamente en el espacio, rusos y americanos, para que la gente viera que no había ese enfrentamiento tan tremendo de la Guerra Fría. Y la otra, demostrar que se podía colaborar en el espacio distintas agencias, que podían hacer módulos que se acoplaran, se podían con vista pues, a lo que se ha hecho ahora la Estación Espacial Internacional. Se lanzó la misión esta, era orbital, salía de Baikonur, la nave rusa, con dos astronautas rusos, y desde Cabo Kennedy, la americana, con 3 americanos, y llevaban un módulo especial que lo ponían y conectaban, pasaban, se daban regalos, se daban diplomas, se daban cosas así, se hacían fotografías y se... El 18 de julio ya las naves se acoplaron y terminaron la órbita. En Fresnedillas, en el momento del acoplamiento, recibimos televisión, grabábamos 2 cintas de televisión exactas,
una la mandábamos inmediatamente a Houston y la otra nos la entregábamos nosotros por si en el traslado había ocurrido algo. Yo estaba como de costumbre en mi despacho sin hacer nada porque los directores nunca hacen nada. Y de pronto me llama uno de comunicaciones y me dice: Luis, que te llaman de Houston. Yo me pegué un susto porque nunca, fijaros en todos los apodos, nunca me habían llamado de Houston. Y yo dije: Dios mío, ¿qué habremos hecho que me llaman de Houston? El tío que me llamaba de Houston era un típico americano. ¿Eres el director de Madrid? Sí, yo soy el director de Madrid. Oye, pues tú no hablas bien inglés. No, es que soy español. Ah, es que Madrid no está... Sí, Madrid está en Europa. Ah, bueno, vamos al grano. ¿Habéis recibido la cinta 328-941? Sí, la acabamos de... Ya hemos mandado una para Estados Unidos. Pues la otra, destruirla inmediatamente. Ay, ¿por qué? No comen. Tío, bueno. La vamos a destruir enseguida. Yo llamé a mis colaboradores, a 2 o 3. Oye, traerme la cinta para aquí. Vamos a ponerla aquí en mi despacho, la damos a 2 o 3. Porque aquí debe haber algo gordísimo. Pero al mismo tiempo yo cogí el teléfono y llamé a mi director. Yo tenía un director, yo era director de Fresnedillas, pero había un director de todas las estaciones. Fresnedillas, Robledo, Cebreros y Canarias. Oye, que me dicen que destruyo. No la destruyas, oye, no. Déjame que se lo diga al director del INTA, que esto es muy grave. Pues díselo y me llamas. Nosotros vemos la cinta, no veíamos nada en particular. Se veía la nave rusa que venía, donde estaba la nave americana, y en el extremo de la pantalla se veía una luz. Y uno de los que estaba allí dice: oye, que eso es un ovni. Pero hombre, no me vengas con... Joder, Gopegui, es que tú quieres que lo lleven escrito en la frente. No, pero eso no es un ovni. Que sí que eso es un ovni. Bueno, ¿y por qué quieren que destruyamos la cinta? Porque como la otra la hemos mandado a América, pues no quieren que tengamos pruebas de eso. No me fastidies, eso no es... Bueno, unas discusiones. Yo volví a llamar a mi director. Oye, ¿te han dicho algo? No, es que el director del INTA ha dicho que va a hablar con el ministro. El ministro, ¿y qué tienen que hacer el ministro? Bueno, pues esperaré. Yo, en aquel desbarajuste, llamé a un amigo mío que tenía en Cabo Kennedy, uno de la NASA muy simpático. Le conté lo que pasaba. Pues no tengo ni idea, pero no te preocupes que me voy a enterar enseguida. Sigo discutiendo con la gente que si es un platillo volante, que si es un ovni, que si tal, que si cual. Y ya me llama mi amigo de Cabo Kennedy, que era mucho más activo que los de España, que estaban llamando al ministro. De nada, no te preocupes. ¿Has visto la cinta? Sí, pero no veo nada. No te fijes en la cinta. Escucha el audio, que es lo único interesante. Ah, bueno, muy bien. Ponemos la cinta y escuchamos el audio. Y el comandante de los americanos, tengo aquí su nombre, que ahora no me acuerdo. El comandante Thomas Stafford. Este era un militar que había tenido una lesión, una pequeña lesión de corazón, y no le habían dejado volar en ningún vuelo a la Luna. Pero luego se vio que la lesión no era importante,
Y entonces le dijeron, bueno, pues en este vuelo que es orbital vuelas. Pero como todos los militares, pues era mal hablado. Y entonces se veía que venía la nave rusa, y la nave rusa se tambaleaba un poco, porque tenía que enfrentarse completamente en una posición exacta. Y el tío esperaba, y ya llega un momento que dice, estos hijos de perra de los soviéticos no saben pilotar una nave. No dijo perra, dijo en Houston, que habían hecho la misión para calentar la Guerra Fría, ¿cómo se enteren que les llaman hijos de perra? ¿Dónde está la cinta? Pues está en Madrid. ¡Que la destruyan ya! Bien, yo le di las gracias a mi amigo, lo volvemos a ver, pusimos, y entonces pues uno dio más intensidad a la imagen. Y entonces se vio un mástil y una luz, que era el ovni. Que había un mástil, que la nave rusa llevaba un mástil con una luz. Y el mástil era muy largo, y además se bamboleaba un poco y la luz se movía. Y bien, pues aclarado el mástil y lo otro, guardé la cinta en un cajón, y al cabo de 9 horas me llama el director y me dice, oye, que han dicho que sí, que puedes destruir la cinta. Sí, ahora mismo la voy a destruir, pero vente mañana a la estación que antes te la voy a enseñar. Y luego yo pregunté, ya lo que cuento ahora es un poco ciencia ficción, pero creo que es verdad. El ministro estaba en la granja, porque era el 18 de julio, y Franco daba una recepción en la granja a todo el cuerpo diplomático y a los ministros. Entonces llamaron al ministro y le preguntaron, oye, ¿qué pasa esto? Y yo me imagino que el ministro, siguiendo la tendencia de los anteriores, dijo, no hagáis nada, que se lo voy a preguntar a Franco. Y iría a Franco y le iría con el cuento que Luis, ¿qué tal? Y Franco diría, ¿qué Luis ni qué puñeta? Que destruya la cinta y dejadme en paz. Luego, pasados varios años, vinieron unos directivos de NASA muy importantes, no me acuerdo a qué venían. Y yo me los llevé a Segovia, a Cándido, comimos allí, y luego los llevé a la granja. Y en la granja le dije, aquí ocurrió esto. Anda, nosotros sabíamos de que les habían llamado a los rusos, pero no sabíamos que era sobre Madrid. Sí, pues fue sobre Madrid, y les conté toda la anécdota. Miro el reloj porque quiero acabar para que luego charlemos un poco si queréis. Pero voy bien, tengo aquí anotados los tiempos y voy bien. No tengo pendrive, como dice Ricardo, pero tengo otros instrumentos. Ahora voy a preguntar, cuando se cerró Tres Medillas, a mí me hicieron director de las estaciones. Había una en Robledo de Chabela, otra en Ceteros, otra en Canarias y otra en Villafranca del Castillo. Yo me pusieron de director de esas. Y el que estaba de director, le hicieron director de mí. Y entonces, en el año 86, me llaman de la embajada americana y me dicen, oye Luis, que nos han llamado de Londres, de un señor del museo, que una piedra lunar, que una roca lunar, que, mira, como nosotros andamos muy ocupados, como aquí hay muchos espías y tenemos que manejar todo esto, ¿por qué no te encargas, tú hablas con los de Londres y nosotros podemos seguir con nuestras actividades?
me dieron el teléfono, llamé a Londres y hablé con el señor del museo, de uno de los museos más importantes de Londres, Museo de Ciencia, ya no me acuerdo cómo se llama. British. Sí, posiblemente. Y digo, oye, que la piedra, y me dice, sí, mira, es la piedra lunar. Le dije, dame su identificación. Pues tiene tales números. Muy bien, pues voy a llamar a Houston, donde coordinan esto, a que me digan si es auténtica o no. Llamo a Houston, a los 2 días me contestan, sí, esa piedra es auténtica, es una piedra que la NASA regaló a un señor que se llamaba Francisco Franco, que tal y que cual, que era el... Ah, sí, bueno, pues muchas gracias. Yo llamo al museo y les digo, oye, la piedra es auténtica, pero, ojo, porque pertenece al Estado español. Es una piedra que la NASA regaló a Francisco Franco y... muchas gracias por habernos dicho eso, pues entonces no la compramos, gracias. Digo, ¿y cómo se ha llegado la piedra esa? Pues no sabemos, aquí ha venido un señor que dice que es marqués. Digo, ¿y marqués de Villaverde? Sí, es. Bueno, pues ya, pues nada, haced lo que queráis, pero la piedra es... Yo esto se lo conté a un periodista. Y el periodista, todos quieren sacar punta, ¿no? Oye, ¿me permites que esto lo publique en el periódico? Bueno, si lo publicas como una conversación en internet, lo publicó e inmediatamente fueron a la hija o a la nieta de Franco. ¿Dónde está la piedra? La nieta de Franco, la hija, debía ser la hija. Yo hablé con ella por teléfono. Y me dijo, no, es que la NASA le regaló a título personal la piedra a mi padre. Y yo le dije, eso no se lo cree nadie. La NASA, ¿de qué conocía a tu padre? La NASA se lo regaló al Estado español porque el Estado español tiene una estación de la NASA en España. No, se la regaló a... Bueno, ¿y dónde está la piedra? No, es que la hemos perdido en una ambulancia. Y ahí termina la historia. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué dices? ¿A dónde está ahora? ¿La compraron los ingleses? No. No, los ingleses no la vendieron. Y el marqués supongo que se iría a cualquier otro museo menos cauto y se la vendería. Ahora os voy a contar una anécdota también. El 19 de septiembre del 75 tuve que hacer un viaje a París con unos señores de la NASA porque queríamos normalizar, armonizar los procedimientos de adquisición de naves espaciales, NASA y DS. Y yo me fui a París allí y estuvimos varios días reunidos y después, al terminar las reuniones, llamé a Margarita, que es mi esposa, mi mujer, y le dije, oye, voy a volver vía Lisboa, porque en Lisboa hay un congreso mundial de vida extraterrestre. Y yo en aquellos tiempos, año 75, me interesaba mucho ese tema. Bien, ¿qué vas a venir? 3 días más tarde. Bueno, pues nada, no te preocupes. Me fui a Lisboa, participé el primer día en la reunión y el segundo día, que era el día 27, a Franco se le ocurrió
fusilar a los etarras que habían puesto la bomba a Carrero Blanco. Estaban 14 en prisión y no sé qué, y decidieron fusilar a 7. Esto salió en todos los periódicos y toda Europa se volcó contra España. Eso es un crimen, no se les ha juzgado de forma justa, no sé qué tal, no sé cuál. Y en Lisboa se armó un follón, quisieron quemar la embajada española de Lisboa, y yo no sé cómo alguien me dijo, han dicho que todos los españoles salgan por pies como puedan. Yo cogí un taxi, le dije que era argentino y le dije que me llevara al aeropuerto. Llegué al aeropuerto y bueno, había muchísima gente, todos los de la embajada fueron al aeropuerto. No cabíamos en ningún avión, entonces pidieron a Iberia. Iberia mandó un 747 de 350 plazas, pero tuvimos que esperar 6 o 7 horas. Bien, ya llegó el avión, nos montaron allí, subió el embajador con todo el cuerpo diplomático, y a mí en el 747 me sentaron junto a la escalerilla. Yo me senté allí, el vuelo de Lisboa a Madrid es muy corto. Llegamos a Madrid y claro, yo bajé el primero. Entonces no tenía la pinta de anciano que tengo ahora, era un chico joven, era tal. Y los periodistas que estaban al final de la pum, fotografía. Señor embajador, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Yo no soy el embajador. Ah, no, viene detrás. Bueno. Seguí, cogí un taxi, se lo conté a mi mujer y al día siguiente en el ABC, en primera plana, una fotografía entera, el embajador de España en Lisboa al frente del avión. Lo que habrá dicho el embajador. Pero yo digo, si yo llego a engañar a mi mujer y no decirle que me voy a Lisboa, lo que si hubiera armado. En fin. Ahora os voy a contar una anécdota no relacionada con la NASA, pero que se fraguó en el tiempo que yo estuve en la NASA. Yo he escrito varios libros. He escrito libros de divulgación científica, he escrito 2 novelas, ahora he escrito un cuento, pero de todos el más orgulloso que estoy es el primero que he escrito, que se titulaba Cibernética del humano. Yo cuando era joven me interesaba mucho el funcionamiento del cerebro, que me sigue interesando ahora, y sigo escribiendo cosas sobre el funcionamiento del cerebro. Pero entonces, al principio las quise plasmar en un libro que lo terminé de escribir en el año 79, pero me costó mucho publicarlo, porque los editores españoles en aquella época no sabían lo que era cibernética y cibernética del humano y tal, o sea que yo les explicaba, pero no. Pero en fin, por fin conseguí que me lo publicaran. 3 años después me lo publicaron, se vendieron bastantes ejemplares y en España no había, tampoco debe haber ahora muchos cibernéticos, pero entonces no había casi ninguno. O sea que realmente el libro lo leyeron los filósofos y los teólogos. Y tanto unos como otros me pusieron a parir. Porque yo soy muy franco y digo las cosas como las siento. Y yo defendía
una hipótesis que entonces, hace un cuarto de siglo, pues era nueva, hoy día ya la conoce todo el mundo. La hipótesis es que la mente no es otra cosa que los procesos que se producen en el cerebro, es decir, la identidad de la mente con los procesos neuronales. Y los teólogos, vamos, eso es pecado mortal. Y los filósofos tampoco les gustaba mucho esa cosa, porque ellos se enredan mucho con la mente y con tal. Y pues ya digo, me pusieron a parir muchos de ellos. Pero vamos, estoy buscando por aquí el nombre, Laín Talgo, por ejemplo, y otros de su altura, pero simplemente en sus libros me citaban una o dos veces y decía, este señor, ¿qué tal? Despreciándome y hacían muy bien, vaya, yo no. Pero había un teólogo, Juan Luis Ruiz de la Peña, que escribió 3 libros en años sucesivos, el último en el 88, y en los 3 libros dedicaba 1 o 2 capítulos a meterse conmigo. Yo salía al segundo libro, lo compraba, otra. Claro, yo andaba muy liado con el trabajo y todo, pero cuando me jubilé dije, voy a llamar a este tío a ver qué pasa. Y por fin conseguí localizarlo, porque era catedrático de Salamanca, pero resulta que vivía en Oviedo, no sé por qué, pero ya le conseguí. Llamé, ¿puedo hablar con don Juan Luis Ruiz de la Peña? Sí, ahora se pone. ¿Es usted? Sí, yo soy Luis Ruiz de Gopegui. Y dijo, atiza. Yo, sí, atiza. Pues que, vamos, me han puesto de vuelta y media. Hombre, tal, no, es que esto, es que lo otro. Yo le dije, pero si tal. Bueno, discutimos muchos temas, pero yo le dije, ¿por qué no nos reunimos un día en un aula de tu universidad, invitas a los estudiantes y yo digo mis opiniones y tú dices las tuyas y a ver quién tiene razón? Hombre, es que eso es muy complicado, porque tal, porque cual. Es mejor que tú escribas una cosa, un alegato, y yo te conteste. Pero hombre, es que ahí yo escribo y tú contestas como los políticos, les preguntan por Barcelona y contestan por Andalucía. Ya, pero lo otro... Bueno, pues vamos a hacer lo del escrito, pero luego hacemos lo otro. Vale. Hicimos el escrito, lo publicó en una revista de la universidad, pero claro, nadie lo leyó, en fin. Yo le dije, no, hay que, yo voy a Salamanca, que además es un sitio muy bonito, y allí en la universidad lo discutimos en público y bueno, yo no quería, pero por fin accedió. Y una semana antes de ir a Salamanca, me llama por teléfono y me dice, oye Luis, una inoportuna enfermedad me impide ir a Salamanca. Yo no pensé mal, en absoluto. Dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y a los 10 días leo en el periódico su esquela de defunción. Se murió y no pudimos discutir sobre el libro que me había puesto de vuelta y media. Paro y hablamos, o queréis que siga un poco. Como quieras. Vamos, que queráis vosotros. ¿Queréis hacerme muchas preguntas o...? No, si hace calor, si queréis que ponga el aire. No, estamos bien. Simplemente una pregunta en relación con esa señora que estaba limpiando la habitación del hotel de Washington.
efectivamente se ha producido a lo largo del tiempo, pues no sé, con muchos movimientos de personas y de organizaciones que nunca se han creído que el hombre haya llegado a la luna. No sé en qué nivel está ahora mismo la identificación de la exactitud del hecho para confirmar ante los posibles personajes no creyentes, ¿no? de que el hombre sea capaz de haber llegado a la luna. Bueno, lo primero que te quiero decir es que los que opinan que el hombre no ha llegado a la luna, pues son como estos que hemos hablado, como Jiménez del Oso, Iker Fernández, o sea, son, no sé cómo llamarles, pero tú me entiendes. Especuladores. Ignorantes absolutos. Pero incrédulos e ignorantes. Esto se lo preguntaron una vez a Aldrin, y Aldrin le pegó un puñetazo al periodista que se lo preguntó. Otra vez se lo preguntaron a no sé quién, y él dijo: es mucho más difícil simular que se ha ido a la luna que ir a la luna. Yo a los incrédulos les digo que el viaje a la luna no fue un acto secreto, como fue por ejemplo lo de la oveja Dolly, Unos científicos se meten en un laboratorio y dicen: la hemos clonado, y hay que creérselo. No, el viaje a la luna era un acto público, lo podía ver todo el mundo que quisiera, tenía que tener algunos instrumentos, pero no eran los instrumentos de la NASA, eran instrumentos mucho menos sofisticados. Con un buen radiotelescopio se podía seguir a las naves espaciales, porque no usaban frecuencias secretas ni nada, porque eso está prohibido. No se puede retransmitir sobre España con una frecuencia secreta. Entonces hubo muchos observatorios, en España no había ninguno, salvo los de la NASA, pero en Londres había uno que no era de la NASA, en Alemania había otro que no era de la NASA, en Rusia había 6 o 7, en Australia había otro, en fin, había radiotelescopios por todo el mundo. Y estos siguieron a las naves, vieron que llegaron a la Luna y vieron todo. O sea que, repito, es un acto público y por tanto decir que no ha llegado a la Luna, pues bien. Como si tú dices: hombre, yo como no vi a Cristóbal Colón, no. Pero entonces, ¿cómo está la gente? Dice: ¿por qué la NASA no dice? Porque la NASA no trata con esas personas que hemos dicho. La NASA nunca trata con Iker Casillas, Iker del Madrid, Iker Jiménez. Yo, por si os interesa, soy el socio 280 del Madrid. Yo, sin embargo, soy el 47.000. Bien. Luis, Bueno. ¿qué importancia le das históricamente al hecho del lanzamiento del primer Sputnik, que vaya por el año 50 y tantos? ¿Qué sentido le encuentras? Hombre, le doy una importancia tremenda. O sea, el primer Sputnik pues abrió el paso a la era espacial, y la era espacial ha revolucionado de una forma que no nos damos cuenta. Vaya, no se da cuenta la gente que no está metido en el meollo, pero la era espacial, la revolución social más importante de finales del siglo pasado y de principios de este es la originada por los satélites de comunicaciones. Los satélites de comunicaciones han hecho posible Internet. Internet ha revolucionado el mundo. Ahora, pues eso, no solo por Internet, sino por la televisión global y por todo.
dirigente alemana mal informada dice que los pepinos españoles están y hunde el mercado y causa pérdidas de millones y todo se transmite por internet y todo se hace. O sea que yo creo que el Sputnik y luego Gagarin, que también contribuyó, pues fue la revolución, vaya, fue el inicio de la era más importante, de los cambios más importantes que ha habido en la sociedad en finales del siglo pasado y comienzos de este. ¿Crees que si no lo hubieran hecho estos hombres en aquellos años, en aquel día, aquel mes, lo que fuera, hubiera sido de forma inmediata el mismo más o menos descubrimiento, de forma enseguida, cercana en el tiempo, hubiera aparecido ese descubrimiento al margen de lo que hicieron los soviéticos? Sí, la tecnología americana estaba muy cerca de la soviética, o sea que un año después o 2 años después los americanos hubieran hecho lo mismo y la era espacial hubiera comenzado igual. En una conferencia tuya nos contaste que la diferencia, más o menos en dólares, de un viaje tripulado a uno no tripulado sería así como 40 veces más caro el tripulado por astronautas, ¿no? Estos días estamos viendo cómo parece que se prepara un nuevo viaje tripulado a Marte y a la vez hay unas sondas que se pasean por Marte como Pedro por su casa, dan información, sacan muestras, o sea, y ese interés otra vez de mandar tripulantes, eso que obedece al negocio. Respecto al viaje tripulado a Marte, te haría un signo que lo hago aquí detrás de la mesa. O sea, no para ir a Marte, yo por supuesto no lo veré, pero tú que eres mucho más joven tampoco. Y esa chiquita que es mucho más joven tampoco. Ninguno de los que estáis aquí vais a ver hombres en Marte. El viaje a Marte tiene dificultades tremendas y lo que yo dije de 40 veces era a la Luna. A Marte, una sonda sin tripular vale de, digamos, 10 céntimos y un viaje tripulado vale varios millones de pesetas. O sea, la diferencia es tremenda. Hoy día no tenemos la tecnología para ir a Marte, hay problemas grandísimos sin resolver y nadie está trabajando en ellos porque nadie lo ve con... Ahora, todos los presidentes de gobierno, cuando dicen algo, dicen haremos esto con vistas al viaje a Marte. Pero yo os cuento, vosotros no lo recordaréis, que cuando el hombre llegó a la Luna, el vicepresidente de los Estados Unidos, que me parece que era Spiro Agnew, que era, con perdón, tan tonto como son casi todos los presidentes y vicepresidentes de Estados Unidos, dijo en no sé dónde: en la década de los 80 llegaremos a Marte. ¿Dónde está la década de los 80, de los 90 y de 2080? O sea, no es nada sencillo ir a Marte. Mira, al hilo de lo que estás hablando, todas las anécdotas que nos has contado son de una época en que la NASA tenía como un objetivo pilar muy claro, que era ir a la Luna o la Gemini y eso. Ahora mismo la NASA parece que anda desnortada, se ha quedado sin posibilidad de lanzamientos propios, depende de los rusos y de compañías privadas para poner a gente en la estación espacial. La estación espacial tampoco se sabe muy bien, se está discutiendo si merece la pena seguir manteniendo eso y parece como que no hay un después. Bueno, seguimos mandando rovers a Marte, vale, venga, pues como para que parezca que estamos haciendo algo. ¿Hacia dónde crees tú que va la NASA ahora mismo? Primero te voy a decir solo una cosa sobre la estación espacial. Hace mucho, 15 años o así, os di una conferencia en el otro local
que se titulaba ¿Vale para algo la Estación Espacial Internacional? Bien, ahora contesto a lo que tú dices. No, yo no creo que la NASA esté desmontando. Lo único que creo que la NASA hace las cosas pensándolo mucho. Los transbordadores espaciales están viejos. No se les puede extender la vida. Ir a la Estación Espacial Internacional es una cooperación internacional y no tiene ninguna connotación militar. O sea que si de pronto los rusos y los americanos se enfadan y no se puede ir, pues los americanos dicen, bien, pues le daremos vacaciones a nuestros astronautas. O sea, no es una cosa importante. Y entonces la NASA, que ya ha hecho esto otras veces, pues cuando una tecnología espacial empieza a ser negocio, intenta transferirlo a la industria, porque si no es competencia desleal. Por ejemplo, los satélites de comunicaciones. Los satélites de comunicaciones, pues al principio los hacía solo la NASA, pero como era un negocio fabuloso, los pasó a la industria. Los lanzamientos ahora son un negocio también. Se hacen del orden de unos 100 lanzamientos al año y cada lanzamiento cuesta muchos millones de pesetas. Entonces la NASA intenta pasarlos a la industria. No se sabe si lo conseguirá o no, porque la seguridad de funcionamiento es muy importante, pero lo intenta. Entonces ha parado el programa de ir a la Luna. Pero hace poco me llamó un periodista muy conocido, no digo su nombre porque ya sabéis, se dice el pecado, pero no el pecador. Me dijo, oye Luis, que Obama ha cortado el plan de ir a la Luna. Y le dije yo, también dijo que iba a cerrar Guantánamo. O sea que veremos a ver si lo corta. Y en efecto, yo he hablado con amigos míos de la NASA, ya me quedan un poco, pero he hablado con alguno y me ha dicho, chico, estamos sin presupuesto, porque los republicanos no quieren cortar el programa de ir a la Luna, porque hay los lobbies industriales, y los demócratas sí que quieren, y están riñendo en el Congreso y no tenemos presupuesto. O sea, no está decidido que ese programa se vaya a cortar. De todas formas, si se corta, no va a pasar nada, porque los americanos, o bien la industria americana en unos años desarrollará lanzadores oportunos y entonces, pues como no se puede ir a Marte, los lanzadores habrá que aplicarlos para ir a la Luna. Había otra pregunta. Sí, es una pregunta, está un poco relacionada con lo del viaje a Marte, que tripulado que yo estoy tomando totalmente. Vamos, es la idea que yo tenía de que parece que no ha nacido la persona que va a ir o que está ahora en primaria. Pero he leído una noticia en una revista francesa, Astronomie, que a mí me ofrece bastante confianza. Entonces están poniendo en marcha ahora una misión que le llaman algo así como Mars 500, que son 3 rusos, un francés y otro, no sé si es alemán, que los han metido, o sea que los han seleccionado entre muchas personas y los van a meter durante 500 días en una situación simulando un viaje a Marte. O que ya están. Entonces esto, ya están dentro, sí. Entonces esto, ¿qué sentido puede tener esto? Pues a mí me parece una tontería, porque no se puede simular
la situación de los astronautas en un viaje a Marte. El problema de los astronautas en un viaje a Marte es saber que no pueden volver. Y cuando tú encierras a unos señores en una habitación con unas puertas como estas, si a uno de ellos le da un infarto de miocardio, lo sacan de la habitación a los 10 minutos. O sea que no están simulando la tensión tremenda que se produce en un señor que sabe que no puede salir de la habitación. Que es lo principal. Luego hay otra cosa muy importante que tampoco la simulan, que es las radiaciones que recibe este señor. Luego, ¿qué están simulando? Pues el estar 500 días sentados en una silla. Ya, pero tendrá algún objetivo esto, ¿no? O sea que... gastar dinero... Yo he oído hablar más que el objetivo es sociológico, es ver cómo se comporta la gente. Sí, sociológico. El tema de convivencia. Eso es de convivencia. Pero no, la gente ya sabe que cuando las personas tienen que convivir en espacios muy pequeños, se acaban generando unas fobias tremendas. Hay un libro escrito por un astronauta ruso, que yo lo tengo en casa traducido al inglés, pero no me acuerdo ahora del nombre. En Rusia, como en América, unos psicólogos muy sabios y unos sociólogos y unos tal, seleccionan los astronautas que van a subir al espacio, los que más convienen. Y en una misión Soyuz seleccionaron a 2 que iban a estar 3 meses en el espacio. Y seleccionaron a los 2 que peor se llevaban entre todo el grupo de 25. Nadie comprende cómo pasó aquello, pero pasó. Los 2 no quisieron decir nada. Porque claro, si dicen algo, dicen, pues no voláis, y es dificilísimo volar. Es estar esperando 15 años, 10 años, me voy ahora. Bien, subieron y a los 3 días saltaban chispas por todas partes. Y como estos astronautas están muy bien entrenados y son personas frías y personas tal, pues un día hablaron claramente y dijeron, mira, lo mejor es que nos ignoremos totalmente. Tú vas a estar ahí, vamos a comer uno enfrente del otro, pero ni hablar. Pásame la sal, no, tú comes la sal. No se puede decir nada. Hay que hacer una reparación, la haces tú, hay que hacer otra, la hago yo. Pero no hablamos, porque si hablamos nos tiramos los trastos. Y estuvieron así 3 meses, y cuando bajaron, uno de ellos escribió un libro contando la odisea que fue aquel viaje. O sea que aunque los sociólogos han estudiado y tal, pues que convivan personas mucho tiempo en espacio muy reducido es dificilísimo. Y no sé quién era un americano. Si quieres que se cometa un crimen, mete a 2 personas en un biberal. Pasar 3 meses no soportas lo que hace el vecino. Es algo que... Así es que, bien, pues van a ver si alguno mata a otro, cosas así sin importancia. Pero lo principal no lo van a simular porque no se puede simular. Las radiaciones, la ingravidez y la angustia de no poder salir no se puede simular. Acaban de jubilar a Colombia, tengo entendido, la banda de voladores. Eso ha sido rentable, porque creo que usted era ingeniera de cultura.
comercialmente las fecas están llenas de, digamos, cohetes estándar. ¿Ha sido rentable el programa de transbordadores americano? Es que no te he oído del todo. Sí, que en Colombia lo acaban de descubrir, o sea, el programa de transbordadores se ha cerrado. Desde su punto de vista, si eso ha sido interesante, ha sido un error, porque comercialmente parece que no ha sido muy interesante. Pues tienes razón. El transbordador, yo estuve en toda la gestación de la construcción del transbordador y fue una lucha tremenda, porque lo querían hacer de una forma, lo querían hacer para unas aplicaciones, otros querían para otra, los militares querían que pudiera llevar cargas muy grandes, en fin. Y luego salió un híbrido y todos los híbridos pues no son muy rentables. Y entonces se ha visto que en efecto que no es una herramienta rentable, que se pueden hacer lanzamientos iguales a mucho menor precio. Y además que no vale para lanzamientos pequeños. Hay cohetes muy baratos que te lanzan satélites de comunicaciones que pesan poco por mucho menor precio. Y entonces intentar poner de acuerdo 10 satélites pequeños para poner es muy difícil, es muy tal. Entonces no se va a volver a hacer transbordadores. Se va a hacer o bien naves sencillas como el Soyuz, que pueden transbordar personas a estaciones espaciales o donde sea, estupendamente con una gran seguridad. El Soyuz ha tenido ya 100 no sé cuántos lanzamientos, 132 me parece, y ha tenido un accidente en el Soyuz 1, por lo demás todo. O sea que es una nave muy segura, muy buena y muy sencilla. No, lo sencillo es más. Entonces no se van a volver a hacer transbordadores. A mí hay dos cosas que me llaman la atención de esto de la exploración de la Luna. Uno es la retransmisión en directo. Usted ha dicho que era un evento público, pero hasta el punto de emitirlo, yo no tuve la suerte de vivir esa noche frente a la tele, pero que si pasaba algo lo vería todo el mundo también, que la pifia. Entonces, bueno, eso uno, el riesgo, vamos, no sé, no entiendo que se corriera ese riesgo de emitirlo así en abierto directamente. Y otra cosa que me llama la atención es la elección de Madrid como una de las bases de seguimiento, o sea, porque vale, una está en Estados Unidos, otra en Australia, y en Europa podía ser cualquier otro sitio, no un país donde... Ahora de contesto a las dos. Se me ha ido en este momento, la primera era... Lo de la televisión. Lo de la televisión. Yo he vivido en América porque he estudiado en una universidad allí, y no lo hubieran podido hacer en secreto. O sea, América tiene una organización política distinta de la nuestra y un acontecimiento como la llegada del hombre a la Luna no lo hubieran podido hacer en secreto. Si alguien hubiera metido la pata, lo hubiera visto todo el mundo. Bien, es los peligros que cuando vas a televisión te dicen esto es el peligro del directo. Cuando lo enlatas, lo grabas y eso, si hay una metedura de pata, pero en directo cuando Belén Esteban dice una barbaridad, pues se oye hasta en China. Primera respuesta. Segunda, la elección de Madrid. Vamos a ver, te cuento. Había 3 estaciones. Había que poner 3 estaciones. Una en Australia, otra en California y otra en Europa. Pero no valía cualquier lugar, porque si la ponías en Estocolmo estaba muy arriba. Y si la ponías, había que ponerla
en España o en el norte de África o en Portugal, y los americanos ya habían hecho un acuerdo con España para la estación de Canarias, porque la estación de Canarias era importantísimo, porque lanzaban las naves y pasaban enseguida sobre Canarias. Inclusive en los primeros lanzamientos pues mandaban a un astronauta y un médico a Canarias para que hablara con los astronautas o si les pasaba algo, porque luego se perdía la comunicación. Y entonces, como los americanos ya habían tratado con el gobierno español, pues le dijeron, oiga, queremos poner una estación en España, díganos dónde. Y el gobierno eligió un sitio cerca de Málaga, que era bueno, tenía que estar rodeado de montañas y otro sitio en Madrid, cerca de Madrid, que también había circos de montañas, y se eligió Madrid porque estaba muy cerca de Barajas. Claro, había que mandar muchos equipos y cambiar y todo. Esa es la historia, la simple historia de Madrid. ¿Te ha valido o tienes algo? Sí, no, vamos, por la estabilidad política y tal, que era una dictadura, o sea, no era quizás a lo mejor... Bueno, pero los americanos están muy acostumbrados a matar cosas. Y nosotros también. Pero vamos, los americanos lo que quieren es estabilidad. Cuando se murió Franco, a mí me llamaron que fuera a Estados Unidos y me preguntaron, oye, ¿qué va a pasar? Porque claro, la estación era muy importante, estabilidad. Ahora, que venga una dictadura, bueno, que venga un... Peor es Gaddafi, hemos tratado con él. De todos modos, cuando se eligió Fresnedillas, ya había dos estaciones antes aquí en Madrid. Sí. Que eran Febrero. Pero es que lo que yo he dicho vale para las tres. Sí, claro. Ellos pusieron, ¿por qué urgencia? Porque había una nave que iba a Marte, la primera, la de Robledo de Chabela. Y bordeado por montañas, pusieron la segunda, que era gemela de Robledo de Chabela, en Febrero. Y luego rápidamente, para llegar a los Apolos, Fresnedillas. Construían, como era una carrera, había que acabar las estaciones, equilibrarlos, certificar los equipos y todo corriendo, porque yo al principio estuve trabajando en Robledo y en Cebreros, y yo certifiqué muchos de los equipos de Cebreros, porque se construyó después. Y luego, por un asunto casual, completamente casual, me trasladaron a Fresnedillas y fui muy feliz en Fresnedillas. Mi vida profesional en Fresnedillas fue lo mejor, porque luego, cuando pasé a jefe de todas las estaciones, ya empecé a tener problemas sociales, el sindicato, los presupuestos, que nos han cortado el 30% del presupuesto, ¿qué hacemos ahora? Era ya muy desagradable. Inclusive cuando me jubilé me alegré, digo, es normal que estamos ya. Pero en cambio cuando estuve en Robledo, en Cebreros y en Fresnedillas, pues disfruté mucho. Puede ser un problema de sinergia el que luego se hayan montado por la ESA o de Villafranca del Castillo, porque ya aparecen muchas en una zona reducida, que no sé si físicamente reúne las mejores condiciones, ¿no?, para la instalación de equipos de ese tipo. Bueno, Robledo de Chabela y sus alrededores, Fresnedillas, Cebreros, reúnen muy buenas condiciones, porque hay montañas que aíslan de las perturbaciones que vienen de las ciudades. En las ciudades hay radioteléfonos, hay cosas, tal. Indudablemente hay perturbaciones radioeléctricas y las montañas aíslan. Luego,
encargaron a mi jefe, a Bautista, que seleccionara un sitio para poner una estación de la ESA. Y claro, Bautista estaba ya muy influido por las estaciones de la NASA. Pero es que además, estar cerca de las estaciones de la NASA tenía una gran ventaja. En las estaciones de la NASA, en Robledo de Chabela, había un centro de comunicaciones muy potente que tenía la NASA, porque todos los datos que recibía la NASA los tenía que retransmitir a Estados Unidos. Y entonces iban a ese centro de comunicaciones, de ese centro de comunicaciones por microondas salían hacia Buitrago, y de Buitrago por satélite iban a Estados Unidos o a donde fuera. Y entonces pues se decidió Villafranca del Castillo, cerca del centro de comunicaciones, y esa fue la razón. El que hubiera 4 o 5 no importaba mucho. He comentado anteriormente que en los años 70 le interesaba mucho la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, bueno, en aquella época se formó un poco un boom de ese tema, y me gustaría saber pues cómo vivió un poco todo aquello y bueno, qué opinión tiene sobre los trabajos y los proyectos que han ido saliendo, los trabajos de Carl Sagan, los proyectos de SETI, y luego un poco una opinión sobre las cosas famosas sobre avistamientos que se han producido, el informe Manises aquí en España, el Área 51, la opinión general de la gente, un poco una opinión global sobre todo. Si queréis vengo mañana. Os doy una conferencia sobre todo lo que has dicho, porque Ay, encantado. Voy a abreviar porque me has hecho 22 preguntas en un minuto. Que no todos los días tengo la oportunidad de hablar con usted, entonces. Pues luego te doy una tarjeta. Bueno, vamos a ver. Sí, yo cuando era joven leí algunos libros, yo no me acuerdo, de Sagan y de otros, y la vida extraterrestre me interesaba muchísimo. Y me estudié la ecuación esa de Drake, que luego estuve una vez en Barcelona con Drake y le dije, vaya un cuento que metí, una ecuación famosa, y se echó a reír. Bien, estudié todo aquello, como os he dicho, fui a un congreso en Lisboa. En Lisboa se discutió la ecuación de Drake, se discutió todo. Y participé mucho en SETI, intenté traer SETI a España, pero no lo conseguí por falta de ayuda económica. Los americanos dijeron, lo llevamos si pagáis algo. Y aquí en España no quisieron pagar. Bien, hablando de pagar, te cuento una anécdota que iba a contar y así, cortita. Una vez llamo a uno de la NASA y le digo, ¿qué tal va el presupuesto? Y dice, muy bien, todo aprobado menos lo de SETI, nos lo han cortado. Y digo, ¿cómo? Y pues sí, y me contó. Estaban discutiendo en el Senado o en el Congreso sobre el SETI y el senador Proxmire preguntó, ¿esto de SETI qué es? Y el delegado de la NASA le dijo, hombre, eso es búsqueda de inteligencia extraterrestre. Fuera. ¿Qué? Dice, no encontramos inteligencia en Washington. Bien, entonces he vivido todo esto, que cortaban el presupuesto, que no había dinero, que tal. He estudiado muchos avistamientos, todos son unas mentiras de grandes, como llega una nave espacial, que llegar de una estrella lejana es como para... no la divisa ninguna de las cosas que tenemos nosotros
vigilando el espacio, nada, no se cuela, no la ve. Aterriza en un pueblecito de Extremadura, se baja un señor, le da la mano a un pastor, se vuelve y van al pueblo, no se ve nada, no se ve. ¿Cómo has hablado con este? Otra anécdota que te cuento. Una vez fui a la radio con un torero muy famoso, no me acuerdo del nombre, no es que no lo quiera decir, que decía que una vez conduciendo su Aiga le pararon unos extraterrestres, se llevaban un vehículo tal, se bajaron al coche, había dos chicas rubias y con el pelo largo, con la cintura estrecha, tal, y habló con uno de los hombres y tal, y le dijeron esto y lo otro, y yo le pregunto al torero, pero ¿cómo hablaste con ellos? ¿En qué idioma? Y me contesta, Jozú, en inglés. Es que te cuentan unas tonterías que no te las puedes creer cuando dicen, pero cuando empiezan a profundizar, ¿has hablado con ellos? Porque el problema de hablar, nosotros los humanos llevamos 50 años intentando hablar con los delfines y conseguimos una comunicación elemental, pero nunca un delfín le ha dicho a un cuidador, hoy no tengo ganas de hacer tonterías, que está bien capaz. Le dicen cosas simples. Y en cambio los que ven extraterrestres se comunican con ellos. Luego yo he estudiado mucha biología, porque yo mi primera novela, que no la acabé, pues era de extraterrestres. Y cuando llegué a que aterrizaban, pues no sabía cómo dibujarlos, cómo pintarlos, cómo decir qué eran. Y empecé a estudiar biología para ver cómo podía ser. Bueno, todo lo que estudié es que no se pueden parecer en absoluto a nosotros. Y todos los que pintan, que los han metido en un sótano de la NASA, que esto, que lo otro, todos se parecen enormemente a nosotros. Entonces yo, sobre extraterrestres, no sé si existen o no existen, porque el universo es infinito y yo no he estado en todas partes. Sobre si han venido a España, te garantizo que no han venido. Te garantizo que no han venido. Porque si hubieran venido, los medios de comunicación es que serían idiotas. Porque la noticia más importante de la humanidad, que sería esa, no la han dicho. Dicen que a Raúl, el del Madrid, le han operado de apendicitis. Y viene en la primera plana de todos los periódicos. Y resulta que llegan unos extraterrestres a Galicia y no lo ponen en ningún periódico. O sea que no es creíble por ningún lado. Ya te digo. No sé si existen o no existen, no han venido. Y ahora la tercera. Dudo mucho de que vengan. Aunque yo he escrito una novela en la que vienen. Pero al final digo que no sé si es realidad o un sueño. Pero no me destroce el final. Bien. Dudo mucho que vengan. ¿Por qué? Porque están tan lejos y es tantísima la energía que se necesitaría para que vinieran que yo no encuentro justificación. ¿Para qué van a venir? ¿Para robarnos el oro? Con lo que pesa el oro se lo van a llevar. ¿Para invadir el planeta? Si este planeta está a punto de que lo destruyamos, ¿para qué van a venir? Yo estuve 3 meses cavilando en la novela esa. ¿Qué justificante pongo? Y no te lo digo para no destriparte, pero estuve 4 meses y puse un justificante
justificante que es difícil de creer, porque es que no hay justificación para que venga. La distancia, la energía que haría falta es equivalente a toda la energía que consume nuestra civilización entera en un año. Porque sí, porque es así, hace falta mucha energía y aunque sea gratuita, que no puede ser gratuita, pero aunque sea gratuita hay que almacenarla y que tal. Así es que no creo que venga. Y ya no te digo más de los extraterrestres porque te chafo todo. Si no tienes la novela, dame tu dirección y te la mando, que te he dicho. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Sí.